Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es radio. Las 4:07 de la tarde, las 3:07 en Canarias. Doña Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, para unos mejor que para otros. Yo estoy hecha polvo. No está hablando del panorama político, es de la fiebre, gripe que tiene y que ha decidido combatir y venir a este estudio porque se había comprometido con nosotros, cosa que yo le agradezco. Bueno, yo encantada, Dieter, de estar con todos vosotros y con todos los oyentes de Radio, pero es verdad que esto de los cambios de tiempo es muy malo. Está mucha gente igual y esperemos que las urgencias no se colapsen y que funcionen bien los servicios sanitarios en Madrid. Estábamos a los 30 segundos que hemos tenido micrófono cerrado compartiendo medicamentos, que es lo que mejor le funciona a uno para la gripe, en fin. Bueno, esto que no debemos hacer, porque cualquier médico nos diría que no nos tenemos que automedicar. Perdón, nosotros solo comentamos, luego el médico es el que decide. Esto es así. Doña Cristina, le he planteado a la audiencia de Radio y luego escucharemos lo que dicen los oyentes que quieran compartir con nosotros su opinión. El tema en el que ahora mismo, a nivel nacional, porque esta entrevista va a tener una vertiente nacional, como dirigente nacional que es del Partido Popular, Cristina Cifuentes, y referencia del PP en toda España, y también como presidente de la Comunidad de Madrid. Pero a nivel nacional, ahora mismo, el dilema que hay para mucha gente también, incluso los oyentes, es: Pedro Sánchez va a intentar formar gobierno, lo va a tratar de hacer o bien con Ciudadanos y la abstención del Partido Popular, o bien con Podemos, separatistas y demás. El Partido Popular solo puede opinar de la abstención en el caso de Ciudadanos o de decir que no, y iríamos, yo creo que inevitablemente, a nuevas elecciones, porque parece que lo único que se pone de acuerdo Susana Díaz, Pedro Sánchez y todo el PSOE es en que nunca votarán a favor del Partido Popular. Y hay mucha gente que dice: pues hombre, volver a nuevas elecciones con todo eso lo que puede suponer, y encima con el PSOE tocado, Podemos se pone por delante, o que el Partido Popular no tiene que apoyar al PSOE. ¿Usted qué opina? Bueno, yo creo que la situación indudablemente es muy complicada. La aritmética parlamentaria en este caso pues está imposibilitando o dificultando extraordinariamente que se forme gobierno. Creo que esto que acabo de decir hasta ahora es una obviedad y lo estamos viendo. A mí me da la impresión, en el momento actual en el que estamos, yo tengo la impresión de que Pedro Sánchez en realidad tiene mucho más avanzado de lo que puede dar la impresión ese acuerdo de gobierno con Podemos. Yo creo que la opción que maneja Pedro Sánchez verdaderamente es la de gobernar con el apoyo de Podemos y con el apoyo también, en forma de apoyo explícito o en forma de abstención, de otra serie de partidos separatistas, independentistas, radicales, en definitiva. Creo que lo que vamos a ver en las próximas semanas es una escenificación de ese acuerdo, en el cual probablemente Podemos rebaje algunas de sus pretensiones para poder justificar esa cesión pero creo que al final hay algunos asuntos que a Podemos le importan, que es el control estratégico de algunas cuestiones básicas que tengan que ver con la Policía Nacional, la Guardia Civil, Ministerio de Interior, Seguridad Nacional, sobre todo el referéndum revocatorio, que yo creo que van a tratar de introducirlo, y me da la impresión de que Pedro Sánchez ese acuerdo lo tiene bastante más cerrado de lo que parece. Es decir, que usted cree que él tiene ya trabajado el pacto con Podemos y compañía y que está haciendo un teatrillo con Ciudadanos. Yo creo que sí, esa es mi impresión. Bueno, un teatrillo, a ver, yo pienso que quizá Pedro Sánchez preferiría gobernar con Ciudadanos, pero creo que Pedro Sánchez sabe que la abstención del Partido Popular es algo que no se va a producir. Yo no puedo hablar, obviamente, en nombre del Partido Popular, pero desde luego si a mí alguien me pregunta, desaconsejaría vivamente que el Partido Popular se abstuviera para permitir el gobierno de Pedro Sánchez. Yo creo que en esa hipótesis es mucho más razonable ir a unas nuevas elecciones. ¿Por qué? Por muchos motivos, pero sobre todo por uno. Porque el Partido Popular ha tenido más de 7 millones de votantes, de personas que han elegido Partido Popular, y el Partido Socialista ha tenido casi 2 millones menos. Porque en la circunscripción donde los líderes de ambos partidos se presentaban, el Partido Popular ha quedado el primero y Pedro Sánchez ha quedado el cuarto, por detrás de Podemos, por detrás de Ciudadanos. Es decir, prácticamente se ha convertido en Madrid en un partido casi residual. ¿Cómo explicamos a los ciudadanos que el Partido Popular y que las personas que han votado al Partido Popular para que haya una determinada política
estamos cediendo el paso a alguien como Pedro Sánchez, que además hasta el momento lo que ha demostrado, aparte de una más bien escasa preparación, a mi modo de ver, para poder gobernar un país, lo que desde luego ha demostrado es una bastante poco talante democrático, porque no se ha sentado todavía a hablar con los representantes de los 7 millones de votantes, y eso a mí me parece una falta de respeto y además, como digo, poco talante democrático. Hoy el vicesecretario del Partido Popular, el señor Maroto, y la vicesecretaria del Partido Popular, aquí en Es Radio, la señora Levy, han coincidido en la misma palabra. Sería una humillación para los votantes del Partido Popular que el PP dejara gobernar a Pedro Sánchez. Yo recuerdo un caso que usted conoce bien porque es en Madrid, en el que el Partido Socialista también se pega un batacazo y hace, bueno, no voy a ser tan duro decir el ridículo porque Antonio Miguel Carmona también es amigo y ha pasado por aquí, pero vamos, que tiene un resultado nefasto, y Esperanza Aguirre dijo, bueno, pues para que no gobierne Podemos en la capital de España, yo pongo mi cabeza a disposición del PSOE y permitiré con mis votos o con la abstención, si llega un pacto con Ciudadanos, que Carmona sea alcalde de la capital de España. ¿Ese sacrificio para que gobernara el PSOE y no Podemos no podría aplicarse también a nivel nacional? Pero con respecto a Podemos o con respecto a quién. Yo creo que ahora mismo el problema es que con esta situación que tenemos, prácticamente cualquier combinación es posible. A mí a veces me cuesta creer que estemos en el punto en el que estamos, donde efectivamente todas las hipótesis pueden estar abiertas. Pero dentro de que todas las hipótesis pueden estar abiertas, creo que no hay por qué hacer demasiadas elucubraciones. Creo que al final hay que ir a aquellas posibilidades que son más razonables. Y en estos momentos creo que hay 2 posibilidades más razonables, que son una, que gobierne el Partido Popular con la abstención del Partido Socialista, cosa que de momento está descartada. 2, que gobierne el Partido Socialista con el apoyo de Podemos y de los grupos radicales independentistas. Creo que esas son las 2 hipótesis que son ahora mismo más razonables. Y luego está la tercera, que es repetir las elecciones. ¿Que puede haber muchas más combinaciones? Sí, puede haber muchas más combinaciones. ¿Cuál de ellas es la mejor? Es difícil saberlo, es difícil saberlo. Para mí hay una que es la mejor, indudablemente, que es la política que ha estado llevando hasta el momento en España el Partido Popular, con nuestros errores y nuestros aciertos, con nuestras luces y nuestras sombras. Creo que en conjunto es una gestión que ha permitido que España, pues ya nos hemos olvidado cómo estábamos hace 4 años, un país enfermo, intervenido, prácticamente intervenido y desde luego desahuciado, y hemos pasado de estar en esa situación a estar a la cabeza de Europa en la creación de empleo y en crecimiento económico. Todo eso se está poniendo en riesgo. Yo por eso quiero que gobierne el Partido Popular. No es una cuestión de decir es que así continuamos. No, es que yo creo de verdad que un gobierno del Partido Popular, de todas las posibilidades, es lo mejor que le podía ocurrir ahora mismo a España. Un gobierno en minoría, porque así lo han querido los españoles. Un gobierno que tenga que estar llegando a acuerdos puntuales con Ciudadanos y con el Partido Socialista o con otros partidos moderados. Y no un gobierno apoyado por partidos radicales que lo que quieren es ir contra todo, acabar con todo, como estamos viendo además donde gobiernan, porque Podemos ya no, lo bueno que tiene, por ver el lado positivo, los gobiernos de Podemos en donde están, es que ya les estamos conociendo por sus actos, ya no solamente es que hablemos de Venezuela o de lo que hacen en países fuera, sino que es que ya estamos viendo lo que está pasando. Yo lo veo en Madrid a diario, una ciudad cada vez más sucia, cada vez con más atascos, cada vez peor gestionada, pero eso sí, estamos dedicados a remover la lucha de unos contra los otros, las heridas y ese tipo de cosas que no conducen a nada. Respecto al sacrificio, entre comillas, o al ofrecimiento que hizo Esperanza Aguirre, pues a los hechos me remito, aquello no sirvió para nada, con lo cual entiendo que si lo trasladamos a la política nacional probablemente tampoco serviría para nada. Ahora vamos a tener que entrar en lo que usted decía que estaba pasando en la capital de España, porque ayer vivimos aquí un momento surrealista cuando contamos lo que había hecho el Ayuntamiento de Madrid, retirándole la placa a 8 frailes de 18 o 20 años asesinados en un muro. Carmelitas. Nos contó nuestra compañera Ida Gómez cómo la concejal de Cultura explicaba por qué tenían que hacerlo, y nos fuimos del programa pensando que iba a ser así. Y luego
retiran lo que habían hecho y lo cambian. Pero antes de entrar en ese asunto, por cerrar la parte nacional, el Partido Popular parece que está claro que va a decidir que vayamos a nuevas elecciones si Pedro Sánchez no llega a un pacto con Podemos. Para esa cita, ¿cree usted que el Partido Popular a nivel nacional y a nivel regional tendría que hacer ya esos congresos para que se aclararan las cosas? Porque hay nuevos líderes que son líderes porque así lo han decidido los ciudadanos, pero que en sus partidos todavía no ejercen esa responsabilidad. En Madrid, en Valencia, en Baleares, y otros que dicen que se quieren ir, pero que todavía no se han hecho los congresos. ¿Cree que el Partido Popular tendría que aclarar eso en congresos nacionales y regionales? Bueno, habría que ver efectivamente con qué tiempos y en qué escenarios nos estamos moviendo. Yo sí que creo que es bueno, con independencia de lo que ocurra, que dentro del Partido Popular pues se renueven estructuras y, digamos, volvamos a tomar ese pulso con la sociedad que en cierto modo hemos perdido a lo largo de los últimos años. Esto no es solamente un problema de los últimos 4 años, sino probablemente es un problema anterior. Pero es verdad que en estos momentos lo que de verdad importa a los españoles, por encima de nada, más allá de las cuestiones partidistas internas, es el gobierno de España. Lógicamente, hasta que no haya una definición clara respecto a qué va a ocurrir con el gobierno de España, plantear cuestiones que atañen a la vida interna de los partidos parece que es secundario. Yo creo que habría que intentar, por supuesto, conseguir ese gobierno, pero sobre todo también ir, pues eso, renovando las estructuras y renovando el proyecto para conseguir volver a ilusionar de nuevo a la gente. Tantas miles de personas que confiaron en nosotros hace 4 años que por diferentes motivos pues han ido perdiendo la confianza. Sí, pero hay decisiones que se toman a nivel interno de los partidos que luego son muy agradecidas por los ciudadanos, sobre todo para recuperar la confianza. Pero claro, usted en Madrid resulta que no conocíamos que hubiera la posibilidad de tener diputados de cercanías, que esto de las primarias que parecía que era una cosa, una quimera, también, que los militantes tengan más peso y al final la gente dice, anda, pues si empiezan por tener democracia interna en su estructura, a lo mejor es que les gusta luego a nivel nacional. ¿Por qué en Madrid esas cosas se pueden hacer y la gente lo entiende y lo agradece y a nivel nacional cuesta tanto? Yo creo que dentro del Partido Popular el abrir las estructuras a una mayor participación de la militancia es algo que va a ocurrir, sí o sí. O sea, va a ocurrir. Es como tratar de oponerte al transcurso del tiempo. Pues esto es igual. Al final creo que es el momento y creo que la práctica totalidad, seguro, del partido lo tiene asumido que vamos a ir a eso. La cuestión es ver cuál es el momento más adecuado de hacerlo y qué es lo que priorizamos. Y en estos momentos estamos priorizando efectivamente la formación de gobierno frente a otra cosa. En todo caso, yo también quiero... por supuesto, y lo digo, yo lo he defendido y me he comprometido en la Junta Directiva Regional a que en Madrid, desde luego, en el próximo Congreso, el presidente o presidenta del partido se tendrán que elegir por primarias y en los candidatos, el candidato también se tendrá que elegir por primarias y los candidatos a las alcaldías de las grandes ciudades también se tendrán que elegir por primarias. Este es el compromiso. Pero también quiero decir que... habría que pedir coherencia en todos, porque yo siempre veo a aquellos que tanto dicen defender la democracia interna, que no se les cae la palabra primaria de la boca, y sin embargo Pedro Sánchez en Madrid había un secretario general que había sido elegido por primaria, lo quitó. Un saludo para Tomás Gómez, que nos está escuchando. Efectivamente, un saludo para Tomás Gómez y para Pedro Sánchez, que seguro que también nos está escuchando. Bueno, pues Pedro Sánchez quitó a Tomás Gómez y puso digitalmente a Ángel Gabilondo. Por tanto, aquí hay una contradicción evidente. Yo hablo de verdad de tener un interés por regenerar la vida política, más cercanía, más humildad, más escuchar lo que los ciudadanos quieren decirnos. Eso tiene que ver no solamente con cosas que afectan al ámbito interno de los partidos. Nosotros acabamos de presentar un programa muy completo, un plan de regeneración democrática con cosas importantes que pide la ciudadanía, como por ejemplo hemos propuesto la eliminación de los aforamientos de todos los diputados
y no solo de los diputados, sino del gobierno, de todos los consejeros, de la presidenta, en este caso que soy yo, del gobierno también. Hemos propuesto la limitación de mandatos del gobierno a 2 legislaturas. Hemos propuesto la eliminación de duplicidades, que una persona no pueda ser diputada y alcalde al tiempo, por ejemplo, o viceconsejero y diputado. Hemos propuesto avanzar más en las incompatibilidades para que la dedicación exclusiva sea la norma. Si uno está en política, que no se dedique a eso y hacer otras 4 cosas más por otra vía. Hemos propuesto reducir el número de diputados en la Comunidad de Madrid porque creo que 129 son demasiados. Hemos propuesto también el cambio de circunscripciones, hemos propuesto las listas abiertas. En definitiva, hemos presentado una batería de medidas que creo que también van en la dirección de lo que la sociedad demanda de nosotros y quiere de los políticos. Aclárame una cosa, porque ayer hubo un momento aquí en nuestra tertulia bastante curioso, porque tuvimos al portavoz de Ciudadanos, a Juan Carlos Girauta, y le dimos también voz a los oyentes. Y muchos oyentes llamaron para decir que qué bien lo estaba haciendo Ciudadanos en este momento, pero otros le reprocharon lo que le viene reprochando parte de la audiencia de radio a Ciudadanos, la doble vara de medir. ¿Por qué en Andalucía le exigen unas cosas al PSOE y por qué en Madrid le exigen más a Cristina Cifuentes? Y Juan Carlos Girauta dijo algo que a mí me sorprendió. Bueno, no sé si me sorprendió, pero por lo menos me pareció curioso de escuchar. Dijo, pero si es que a Cristina Cifuentes nosotros no le hemos exigido a veces tanto, sino que ha sido ella la que ha querido tomar ciertas medidas. Escuche ese momento. Quiero que aquí la gente escuche con los oídos muy abiertos. Es que hay muchas cosas que se hacen en Madrid que la señora Cifuentes ha atribuido a Ciudadanos y a su acuerdo con Ciudadanos y que son de su cosecha. Es que eso hay que tenerlo presente también. ¿Sabe quién se va a sentar mañana en ese asiento? ¿Quién? Cristina Cifuentes. Pues le voy a poner este corte. Pues la señora Cristina Cifuentes, yo quisiera no tener que decir los ejemplos concretos. Y es curioso porque la conversación continuaba y parece que Girauta de Ciudadanos elogiaba la virtud de Cifuentes diciendo, pero si es ella cuando se toman estas medidas, que no parezca que le forzamos nosotros. Y claro, Susana Díaz, también un saludo para ella, quedaba un poquito mal, pero ¿es verdad que en Madrid no va a ser siempre Ciudadanos el que presiona, sino que usted, aprovechando Ciudadanos como coartada, ha decidido hacer mayor limpieza de la que le pedían otros? Bueno, yo creo que esto es un enfoque un tanto equivocado. Y aquí además hay 2 cuestiones. Una, es verdad, y esto yo aquí voy a dar la razón completamente al señor Girauta en el sentido de que yo muchas de las cosas que hago, a mí no me obliga a nadie a hacerlas. Primero porque la mayoría ya las llevaba en el programa electoral. Cosas como, por ejemplo, la eliminación de aforamientos, la incluimos en el acuerdo de Ciudadanos, pero yo lo llevaba en el programa electoral. La reducción del número de diputados yo la llevaba en el programa electoral. Una cosa que, por ejemplo, Ciudadanos siempre se ha atribuido, que es el abono de transporte joven, 20 euros, yo lo llevaba en el programa electoral. Ciudadanos no lo llevaba. Por cierto, promesa anunciada en este programa. Ahí vamos. Es decir, que para mí, las 300 puntos de mi programa electoral, para mí es que el programa electoral es un contrato con los ciudadanos. Y además yo lo he dicho, es que voy a cumplir los 300 puntos de mi programa electoral. Y luego tengo, aparte de los 300 puntos, los 76 puntos del acuerdo con Ciudadanos, que también los estoy cumpliendo. Es verdad que la mayoría, una parte muy importante de los puntos del acuerdo con Ciudadanos ya iban en el programa electoral. Por tanto, yo sin entrar porque no sé exactamente a qué se refería exactamente aquí el señor Girauta, yo no necesito tampoco poner a nadie de excusa ni utilizar parapeto, porque entre otras cosas tengo muchos defectos, pero entre ellos no está el ser hipócrita ni el decir una cosa y luego a la cara decir otra. Yo creo que cuando he tenido que dar una opinión, incluso dentro de mi partido, lo he hecho. Tengo muy claro para qué me han elegido y lo que tengo que hacer. Mi hoja de ruta es el programa electoral, transparencia, tolerancia cero frente a la corrupción, venga de quien venga, y en ese sentido no necesito buscar ningún parapeto. Ahora bien, que la vara de medir no es la misma en Andalucía o en Madrid, yo creo que esto es algo tan evidente que podríamos utilizar toda la entrevista en poner ejemplos. Yo solamente voy a poner 2. Por ejemplo, la auditoría. Yo me he comprometido con Ciudadanos a realizar una auditoría de 8 años de gestión que en Andalucía no he visto siquiera que hayan hecho amago. Es que alguien está tratando de decir
que en Madrid hay un problema en la gestión de Madrid, al margen de que haya podido haber algún caso, que desde luego yo condeno radicalmente. Y sin embargo en Andalucía, cuando hemos tenido el caso de los ERES, que ha sido el peor caso de corrupción política, indudablemente que ha habido por la cantidad del dinero defraudado y porque además era un dinero de los parados y sin embargo allí no pasa absolutamente nada, solamente por poner un ejemplo. Yo creo que todos hemos visto que efectivamente la consecución del acuerdo en Madrid fue un proceso complicado que finalmente culminó, pero que sin embargo en Andalucía se firmó al primer día. A nosotros en Madrid nos ha costado bastante conseguir el apoyo de Ciudadanos para los presupuestos. En Andalucía prácticamente Ciudadanos firmó un cheque en blanco al Partido Socialista en sus presupuestos. Creo que el trato no ha sido el mismo y desde luego yo lo que sí que reitero es que el nivel de autoexigencia al margen de Ciudadanos que yo tengo como presidenta de un gobierno en Madrid y todo mi equipo, yo creo que es muy alto y tiene que ser así. Y lo sería así aunque yo estuviera gobernando en minoría sin el apoyo de Ciudadanos y sería así aunque yo estuviera gobernando con mayoría absoluta. Haría probablemente casi lo mismo que estoy haciendo. Una pregunta, apelando a esa sinceridad que usted comentaba sobre cuestiones internas de su partido. Usted hereda también una situación complicada en cuanto a casos de corrupción, porque Madrid no ha sido una excepción en toda España, y supongo que se podrá poner también en el pellejo, por ejemplo, de otras compañeros y compañeras que ahora mismo son noticia. Isabel Bonig, presidenta del Partido Popular, o líder del Partido Popular de Valencia, manda SOS ya a la dirección nacional. Se está planteando el Partido Popular de Valencia cambiar incluso las siglas. Tienen una gestora en el PP municipal de Valencia con todos imputados y lo que están reclamando desde allí, los que han llegado después y que no tienen nada que ver y que están teniendo que limpiar lo que otros ensuciaron, reclaman la decisión de una persona claramente, Rita Barberá, senadora todavía del Partido Popular y alcaldesa durante tanto tiempo en aquellos años. Dicen que solo escucha a Mariano Rajoy y apelan al presidente para que tome una decisión. ¿Usted, si fuera Rita Barberá, seguiría siendo senadora del Partido Popular? Mire, a mí no me gusta ponerme en el lugar de nadie. Lo que yo sí le puedo hablar es por mí. Yo una de las cosas precisamente, y lo hablaba hace un momento, que vamos a hacer, y ya hemos aprobado un borrador de anteproyecto de ley, es decir, que no es solo un deseo, sino que estamos trabajando en ello, es la eliminación de los aforamientos. Es decir, si yo en algún momento dado tuviera que ser juzgada por algo, voy a ser juzgada, o cualquier persona del gobierno, o cualquier diputado, por un tribunal ordinario. Es decir, ese privilegio que supone que haya una justicia de primer orden para los políticos y de segundo orden para el resto de los ciudadanos, yo he propuesto que se elimine. Por tanto, creo que la respuesta ya la tiene. Yo creo que ella debería de renunciar a su aforamiento. ¿Para qué? Pues para demostrar si efectivamente ella no está imputada porque está aforada, como dicen algunos, o que no está imputada porque sencillamente no ha hecho nada. Yo eso no lo puedo saber, ni nadie lo podemos saber. En estos momentos la duda que cabe es efectivamente si a Rita Barberá no se la ha imputado exclusivamente por el aforamiento, pero es una hipótesis y sin duda alguna esa presunción de inocencia hay que mantenerla mientras no haya esa imputación, que no la ha habido. En todo caso, con independencia de Rita Barberá, yo lo que sí que creo es que efectivamente en el Partido Popular valenciano pues hay que hacer una limpieza en profundidad. Es la única forma realmente y casi diría no empezar de cero, porque yo estoy convencida de que allí hay muchas personas, hombres y mujeres, que trabajan con vocación de servicio público en sus municipios, en sus pueblos, en sus sedes, y que tienen que estar indignados y verdaderamente frustrados pues al ver todo lo que está pasando, porque nos ocurre a nosotros que lo vemos desde fuera. Yo creo que pues en la vida hay que saber levantarse y hay que construir en positivo, y a veces hay que hacer de la necesidad virtud, y el hecho de que haya ocurrido todo lo que ha pasado en el Partido Popular de Valencia pues debe de ser aprovechado por el Partido Popular para construir de cero y construir de nuevo un partido fuerte que represente de verdad a los valencianos, porque entiendo que el Partido Popular allí tiene un espacio ideológico que no está siendo cubierto en estos momentos por nadie, pero debe de hacerlo desde la limpieza y desde la honradez que nos caracteriza, porque yo defiendo la honradez y la limpieza del Partido Popular.
Eso no quita que tengamos manzanas podridas o que haya habido personas que se han corrompido o que han hecho cosas que no debían. Pero no es la mayoría del Partido Popular, y yo desde luego a quien defiendo es a las personas que estamos trabajando día a día de manera incansable y con ganas de hacer cosas no para servirnos de los ciudadanos, sino para servir a los ciudadanos, que somos la mayoría. Una última pregunta antes de que entren Carmen Tomás, Fernando Lázaro y Raúl Vilas, que ya están aquí en la puerta con ganas de preguntarle también a Cristina Cifuentes. Si los oyentes que quieran preguntar algo, algún comentario o manifestarse sobre cómo hemos empezado el programa, si el Partido Popular debería abstenerse para permitir la investidura de Pedro Sánchez, 91 504 5098, 91 504 5098. ¿Qué va a hacer el gobierno de la Comunidad de Madrid, si es que puede hacer algo, después de que el ayuntamiento, de forma ilegal, entre en propiedades privadas, retire placas a gente asesinadas en el 35, en el 36 y quite monolitos a gente como Calvo Sotelo? ¿Qué va a hacer el gobierno de la Comunidad de Madrid, si es que puede hacer algo? Bueno, primero denunciar públicamente cuando se cometen tropelías. A mí ayer mismo, después del Consejo de Gobierno en rueda de prensa, me preguntaron qué me parecía la retirada de la placa de los carmelitas asesinados y dije que me parecía una cosa disparatada, que era algo completamente intolerable y que no se podía consentir. Afortunadamente en eso el Ayuntamiento de Madrid ha rectificado, se ha dado cuenta de que una cosa es la aplicación de la ley de la memoria histórica, que puede gustar más o menos, pero es una ley en vigor, pero es que esto no tiene nada que ver con la memoria histórica, es simplemente la retirada de... además con un gran desconocimiento por parte de lo que ocurrió en historia, porque en este caso concreto además hablamos de víctimas del odio en un momento previo incluso desde luego al franquismo, incluso en ocasiones a la guerra civil, incluso. Por lo tanto, en primer lugar, como digo, una ignorancia absoluta hacia nuestra historia. Nosotros vamos a denunciar públicamente cuando se produzcan este tipo de hechos, vamos a pedir que se aplique la legalidad en su conjunto, la ley de memoria histórica también y el resto de las leyes. En algunos casos se está planteando el tirar abajo pues, monumentos que tienen una protección de diferente tipo según la ley de patrimonio histórico, y lo que pedimos es que en esos casos se cumpla la ley, se tiene que cumplir, se tiene que solicitar un informe previo a la Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. Y es lo que vamos a pedir que se haga. Más allá de todo esto, más allá de los asuntos que tienen que ver estrictamente con el cumplimiento de la ley de patrimonio, yo lo que apelo es al sentido común. Nosotros nos han elegido para resolver los problemas de los ciudadanos, no para crear nuevos problemas. Algunos parece que están, en este caso el gobierno de Podemos en el Ayuntamiento de Madrid, en crear problemas que no existen y no solucionar los que tenemos. Yo creo que ya va siendo hora de que en este país se cierren las heridas. Todos tenemos muertos en la guerra civil entre nuestros antepasados y nuestras familias en ambos lados. Creo que la transición política en España supuso el querer dar ese paso hacia la concordia y es inaceptable ese afán de algunos de estar permanentemente reabriendo heridas en asuntos además que, como digo, nos afectan personalmente a todas las familias. Eso no quita, a mí me decían ayer, es que no queréis que enterremos a nuestros muertos que están en las cunetas. Por supuesto que queremos, como nadie, pero es que no es eso lo que se plantea. Yo lo que quiero es que efectivamente que se cierre esa terrible herida que fue la guerra civil, que nos separó a los españoles, que nos separó además por algo tan simple como por dónde te tocó cuando se estableció esa línea geográfica, si estabas en un bando o estabas en otro, porque ya han pasado muchos años y porque en estos momentos tenemos que estar construyendo en positivo. Las 4:35, las 3:35 en Canarias. Una pausa y continuamos esta entrevista a Cristina Cifuentes, a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio.
Las 4:39 de la tarde, las 3:39 en Canarias. Estoy aleccionando aquí a los contertulios. Carmen Tomás, buenas tardes. Buenas tardes. Fernando Lázaro, buenas tardes. Buenas tardes. Raúl Vilas, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Les he dicho, oye, ya sé que tenéis 17 preguntas cada uno, digo, pero una, y cuanto más al grano, más tiempo nos da para que conteste. Yo voy a intentar también contestar como en Twitter con 140 caracteres, porque si no... Le damos algún carácter más. A Alguno ver, más. Carmen Tomás, pregunta para Cifuentes. Pues que ya las he hecho casi todas. Pero Se bueno, nos traes es aquí, verdad. claro, es ¿Os ha verdad, es gustado? que es verdad. ¿Os ha gustado? ¿Queréis que siga haciendo yo las preguntas o no? No, pero que nos reparte has, un poquito, que nos has juego. quitado bastantes. A ver, Hay un elemento que es el que la gente se pregunta, que es el siguiente. O sea, si Rajoy sigue diciendo que él no se mueve, o sea, que él no es que no quiera, sino que no puede, porque no tiene los apoyos, cuando dice que yo sigo aquí, ¿qué es lo que él puede estar esperando? ¿Que al final le entre la sensatez al socialismo? Que yo no lo veo. O porque, como muy bien dice usted, y muchísima gente se teme que eso esté ya muy hablado, más hablado de lo que nos cuentan, y que ha habido muchas reuniones y tal, y que esto es, bueno, pues Pablo Iglesias se pone arriba del todo para luego ir negociando y de cara a los suyos, ¿no? Pero Rajoy, ¿por qué le dice a sus votantes que sigue ahí? ¿Qué es lo que espera? ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, yo no estoy dentro de su cabeza, lógicamente no puedo saber exactamente lo que él piensa, pero puedo opinar sobre lo que yo creo que piensa. Pienso que él en estos momentos lo que ha hecho ha sido pues lo único que podía hacer, que es renunciar a presentarse a un debate que ya sabía que iba a ser fallido, y lo que está obligando de alguna manera es a que ahora Pedro Sánchez se retrate para ver si efectivamente, como algunos nos tememos, ha llegado a ese acuerdo con Podemos, en qué términos, cuáles son esas líneas rojas, porque tenemos que recordar que hace no demasiado, hace unas semanas, Pedro Sánchez todavía decía eso de yo jamás pactaré con populistas, ni con extremistas, ni con radicales, ni con separatistas, y parece ser que todo indica que va a pactar con todos ellos. Creo que Rajoy está esperando a que Pedro Sánchez se retrate y también quizá confiando, como en el fondo confiamos, yo creo que muchos cruzamos los dedos, es decir, que no lleguen a un acuerdo, porque eso sería algo verdaderamente negativo para España. Y esperando que efectivamente, si no se pudiera llegar a ese acuerdo de gobierno radical de izquierdas, pues hubiera alguna oportunidad para que dentro del Partido Socialista los varones, que tanto dicen por detrás, pero luego no parece que no se atreven a ir de frente y a decir las cosas como son y a presionar, pues verdaderamente dentro del Partido Socialista impere el sentido común y el sentido de Estado, y en España se puede hacer algo parecido a lo que hay en Alemania, a lo que hay en Bélgica, a lo que hay en Austria. Pero formalmente Rajoy... En perdona, Holanda. Solamente una puntualización. menos mal que no quedaban preguntas que No, hacer. no, Ahí está pero Carmen. formalmente, si fracasa Sánchez, ¿Rajoy puede pedir otra vez la vez? Por supuesto, si hay una investidura fallida, en ese caso Su Otra Majestad el Rey, ronda, efectivamente vuelve a hacer ronda, y eso permitiría pues el poder ir a investidura de otro candidato. Siempre que hubiera conseguido algo, si Claro. no también puede decir Claro, que no tendría ningún sentido. Yo pienso que con la escenificación de un acuerdo, de verdaderamente esos límites y esa actuación que está teniendo Podemos, que no lo hemos comentado hace un momento, pero a mí me parece algo verdaderamente sorprendente, que el líder del tercer partido se plantea unas exigencias no pensando en un proyecto, sino para empezar a hablar, yo es que quiero ser vicepresidente, y a partir de ahí los ministerios de Interior, Presidencia, la Radio Televisión Española, el Centro Nacional de Inteligencia y Defensa, o sea, todo social, efectivamente, eso de los desahucios, los que menos tienen, los pobres, los desfavorecidos, la educación, la sanidad, todo eso ya lo hemos olvidado. Nos interesa controlar la policía, la Guardia Civil, los medios de comunicación social y la seguridad nacional. Claro, es que esto es una cosa terrorífica. Creo que no estamos siendo verdaderamente conscientes del riesgo que estamos corriendo como país. Presidenta, yo quería abundar por ahí. Primero, yo soy de las personas pesimistas. Yo creo que tendremos a Pedro Sánchez gobernando en España con el apoyo de Podemos y el que haga falta. Hasta ahí podríamos llegar, porque el Partido Socialista ya ha demostrado que es capaz de alcanzar acuerdos con todo lo que sea gente del sistema o gente antisistema, da igual. Pero pongamos en el escenario de que no alcanza ese acuerdo y no queda otra que ir a unas elecciones generales. Mi pregunta es,
¿tiene que ser Mariano Rajoy el candidato? ¿Con Mariano Rajoy se conseguiría aumentar el resultado para el Partido Popular del 20D? ¿Habría que buscar un relevo en esa candidatura para sumar? Bueno, yo creo que efectivamente esa es la segunda vuelta de la hipótesis, porque la primera es en una investidura fallida de Pedro Sánchez, que dentro del propio Partido Socialista, que también hay mucha gente sensata, afortunadamente, pues que se plantee, primero, que ir a otras nuevas elecciones no es lo más positivo para el país, por muchos motivos, no solamente por el coste que tienen, sino por la imagen que estamos dando a Europa, lo que supondría de inestabilidad, y que sería preferible el poder llegar a ese tipo de gobierno, una especie de gobierno donde puedan participar otros partidos, que en España parece que es algo muy raro que se está planteando, pero como decíamos hace un momento, es una práctica habitual en muchos países de Europa desde hace muchos años y entra dentro de la normalidad democrática. ¿Por qué no podemos tener en España lo mismo que tienen en Finlandia, en Alemania o en Holanda? ¿Por qué no podemos? O en Austria. Ese es el planteamiento. Efectivamente, si ese planteamiento fallara, ya iríamos a la hipótesis de unas nuevas elecciones. Ahí habrá que ver efectivamente cuál es el candidato mejor. A mí me parece muy injusto, lo digo, que el problema se quiera plantear exclusivamente como que es un problema de Rajoy. Lo creo sinceramente, que si en la situación actual, ahora mismo, el candidato no hubiera sido Rajoy, sino cualquier otra persona de estas que están ahora apareciendo, la situación sería la misma. Es decir, Pedro Sánchez no quiere que el Partido Popular gobierne, sea quien sea el candidato. Podemos no quiere que el Partido Popular gobierne, sea cual sea el candidato. Y por eso yo creo que el problema sería exactamente el mismo. Creo que se está poniendo el foco en una persona, que es Yo le hablo Mariano más de la Rajoy. ciudadanía, más La ciudadanía, captar más. Yo creo porque que igual personificarlo en Rajoy es un error, pero de sí hablo de cara- generación Rajoy dentro de del cara a Partido la Popular. ciudadanía, primero, yo creo que Rajoy ha sido un buen presidente. Creo que es el presidente que ha conseguido verdaderamente que España pasara de estar, lo hablábamos antes al principio, de una situación de quiebra técnica a liderar la creación de empleo y el crecimiento económico en Europa, y creo que se han hecho muchas cosas bien. También hemos hecho cosas mal, evidentemente, y hemos cometido errores, pero esos errores no son de una persona, son de un equipo completo, son de un gobierno entero y de un partido entero, no de una persona concreta. Eso en primer lugar. En segundo lugar, a mí me parece que el candidato realmente ha sido un buen candidato, ha sido un buen presidente y ha sido un buen candidato. Y pienso que se está queriendo personificar por parte de muchos en la figura de Mariano Rajoy todos los males del infierno. A mí me parece, lo insisto, y creo que tengo que decirlo, algo realmente injusto y bastante frustrante, por cierto. Yo coincido en que lo deseable sería una gran coalición. Creo que cualquier persona cuando se de frente en esta situación piensa eso, pero dejando el wishful thinking al lado, sabemos que en este momento es imposible. O sea, hablar de eso solo nos llevaría a la melancolía porque no es posible. Y entonces usted plantea como la única alternativa al gobierno de Podemos y PSOE, que también coincido que sería peor que las 7 plagas bíblicas, o sea, terrorífico, son unas nuevas elecciones. Pero hay otra posibilidad, que sería un gobierno del PSOE con Ciudadanos, que suman más diputados que el PP, pocos, pero suman más, que precisaría la abstención del PP. Yo lo que le pregunto es, ¿no tienen miedo de que se pueda percibir por parte de la gente que, con tal de salvar el liderazgo, la cabeza de Rajoy, ese Rajoy hasta el final, el PP no promueva, lógicamente, pero facilite el acuerdo PSOE-Podemos, oponiéndose de plano de ninguna manera, en ningún caso, como dijo ayer Rajoy, a una abstención de un gobierno de PSOE-Ciudadanos, que al fin y al cabo, aunque sea por poco, tienen más diputados de los que tiene el PP, y que yo creo que sería una solución menos mala que unas nuevas elecciones muy inciertas también para el PP, para todos. No sabemos lo que podría pasar en unas nuevas elecciones, incluso podríamos ir a una situación peor de la que estamos. Bueno, claro, puestos a hacer hipótesis todo puede ocurrir, pero vamos, yo sí quiero dejar una cosa clara.
bajo ningún concepto, el Partido Popular está facilitando una alianza no de Partido manera Social. directa, pero Bueno, podría ser una pero claro, consecuencia bueno, ya, indirecta, pero es que yo lo quiero decir y por eso empiezo mi respuesta por ahí, porque creo que hay que dejar muy claro que bajo ningún concepto se puede llegar. Es como decir, bueno, si tú no te pegas un tiro en la cabeza, al final no. Es decir, nosotros bajo ningún concepto estamos propiciando ni vamos a intentar hacer todo lo posible para que en España no ocurra lo que entendemos que es muy malo para los españoles, que es el Partido Socialista gobernado con Podemos. A partir de ahí, cuando partíamos de la base, lo que nosotros queremos es gobernar, primero, porque nos han votado un número muy importante de españoles, 7 millones y largos, que es un número muy importante. Y además es un número mucho mayor que los que han votado al siguiente más votado. Por tanto, creemos que tenemos la legitimidad para querer gobernar. Ya no hablo de que si lo hemos hecho mejor o peor, que ese es otro tema que también nos da, creo yo, al menos esa legitimidad moral para querer gobernar. Pero es que nos han votado la mayoría de los españoles, aunque no sea una mayoría suficiente y necesitemos el apoyo. Por tanto, yo entiendo que no tenemos que renunciar a gobernar. Y respecto a eso de que no hay nada, de que esto es imposible, imposible hay muy pocas cosas en la vida. Y lo digo yo, que soy superviviente de un accidente que a mí me dijeron que yo no iba a salir del hospital y que si salía lo haría en una silla de ruedas, y aquí voy con mis tacones. Es decir, eso de que esto es imposible, las cosas en la vida hay que intentarlas. Las cosas son imposibles si uno no las intentan. Si uno no intenta hacer algo, eso no va a ocurrir nunca. Mientras se intenten, hay que intentar llegar hasta el final. Y en este caso, el objetivo además es lo que han querido la mayoría de los españoles. Los españoles no han querido un gobierno socialista, porque si hubiera sido así, hubieran votado a Pedro Sánchez mayoritariamente. Y en Madrid, que era donde él se presentaba, le han convertido en partido residual. Tan buen candidato Pedro Sánchez no será. ¿Por qué se está cuestionando permanentemente la candidatura de Rajoy? Nadie cuestiona la de Pedro Sánchez, que es un candidato residual, que ha llevado al Partido Socialista a ser la cuarta fuerza en Madrid. Pero lo tenemos que intentar, porque para eso nos han elegido los ciudadanos y además porque nosotros creemos que lo mejor para España en estos momentos sería un gobierno del Partido Popular. A ver, oyentes, preguntas, Sandra. Tenemos muchísimas preguntas, entonces si te parece voy a elegir unas poquitas en dos bloques. Por un lado, pactos y demás a nivel nacional y por otro lado, Comunidad de Madrid. Respecto al primer bloque, ha recibido usted muchos halagos, tengo que decirlo, pero también alguna crítica porque creen los oyentes que en algunos asuntos se ha ido por los cerros de Úbeda y por eso, por ejemplo, Lillo le pregunta directamente, si hubiera nuevas elecciones, ¿el Partido Popular tendría que repetir candidato o tener primarias? Bueno, son cosas diferentes, porque una cosa es que queramos tener un nuevo candidato y otra cosa, o no, y otra cosa diferente es la forma en la cual ese candidato se elegiría. Yo creo que es una cuestión que va a depender, que la tendremos que plantear lógicamente cuando llegue el momento. Lo que vamos a intentar es que no haya esa repetición de elecciones, pero si la hubiera, yo lo digo claramente, creo que hoy por hoy nuestro mejor candidato es Mariano Rajoy, así de claro lo digo. Respecto al sistema de elección, pues puede gustar, no puede no gustar, antes hemos hablado de las primarias, pero nosotros tenemos ahora mismo un sistema de elección que es el que han elegido nuestros militantes, y el asunto de las primarias para elegir candidatos se va a plantear, pero se va a plantear, digamos, para el futuro cercano, para las próximas elecciones, pero no en el momento actual en el que estamos. Noticia urgente, se acaba de producir, la leo en Libertad Digital. Partido Popular y Podemos piden a Patxi López que la investidura de Pedro Sánchez se vote en 15 días. Partido Popular y Podemos, en eso sí que han coincidido, en meterle prisa al candidato. Ayer lo dijo Hernando, que eso del mes, que bueno, ya veríamos. Ya tenían. Sí, no vaya a ser que le dé tiempo a Pedro Sánchez de explorar Ciudadanos. A lo mejor es que va a ser verdad que lo tiene cerrado con Podemos. Oye, y no no, necesita mejor con ese adelanto le hacen un favor, si porque ya no tiene que hacer la consulta a las bases. Hoy ha presentado el calendario y no está el PP en las negociaciones. Si es que es increíble. ¿Qué le parece esta noticia, señora Fuentes? ¿Mejor 15 días que un mes? Sin duda alguna, sobre todo porque es que ya llevamos 45 días donde tenemos un gobierno en funciones, pero recuerdo que las elecciones fueron el 20 de diciembre. O sea, realmente, ¿para qué se necesita un mes? ¿Para hacer un paripé? ¿Para hacer una escenificación cuando ya ha habido reuniones? Cuando el señor Pedro Sánchez
ha estado hablando con unos y con otros, excepto con el Partido Popular, claro, porque a él le parece, debe de ser que es que 7 millones de votantes de españoles no le merecen mayor consideración. Y ha hablado con todos menos con el Partido Popular. Entonces, pues sí, ¿por qué no lo va a hacer en 15 días? Realmente, si él tiene una opción clara de gobierno, cuanto antes mejor. Como a nivel nacional ya hemos hablado mucho y hay muchísimas preguntas también por un asunto que ha generado cierta polémica, sobre todo en las redes sociales en el último mes. Le voy a leer una de las múltiples preguntas sobre este asunto que hay en Twitter. Armando dice, ¿por qué no le regala títulos de transporte a parados, enfermos y familias numerosas y sí se los regala a los transexuales? Bueno, yo me alegra esta pregunta porque me va a permitir el poder... yo no he querido entrar en redes sociales porque creo que hay cosas que es mejor no darte. Pero esto es mentira. Es mentira. Esto viene de una organización, no voy a dar su nombre para no darles propaganda, pues que tiene una especie de obsesión contra mí. Me hicieron ya una campaña con el tema del aborto mentirosa, una campaña falaz, ilegal además, porque la Junta Electoral les ordenó que cesaran. Llenaron con el tema del aborto, mintiendo además, la ciudad de carteles con mi cara y demás. Bueno, es una organización. Luego hicieron otra campaña que tuvo poco éxito, que yo no daba crédito, porque era algo así como que yo quería transexualizar a los menores. No sé ni bien por qué, una cosa tan disparatada que yo no quise. Y ahora están diciendo que es falso, que nosotros estamos regalando, que si eres transexual viajas gratis. Y sin embargo, si eres familia numerosa pagas. Y esto es absolutamente mentira. Lo digo así de claro. ¿Qué es lo que hace la Comunidad de Madrid? Por cierto, no ahora, esto ya lo hacía Esperanza Aguirre, Ignacio González y el Partido Popular. Y nosotros lo mantenemos. Tenemos una política en la cual a colectivos que están en riesgo de exclusión económica, con independencia de su orientación sexual, que no se le pregunta a nadie, se facilitan algunas entradas de transporte, de metro en este caso. Estamos hablando, para que lo tengamos claro, de 38 pases que se dan a una asociación que se llama Transexualia, que van destinados a personas, en este caso, que son transexuales, pero no, insisto, no se pregunta a nadie, pero que están en riesgo de exclusión. De la misma forma que se dan más de 1.000 billetes a Cáritas o más de 1.000 billetes a Mensajeros de la Paz, entre otras. Insisto, se dan a personas en riesgo de exclusión, no a transexuales. Eso en primer lugar. En segundo lugar, nosotros tenemos una política tarifaria que precisamente va dirigida a ayudar a las personas que menos tienen, a los parados y a las familias. Precisamente hemos puesto, que esto no lo había hecho nadie antes, tenemos un abono transporte de 10 euros para parados de larga duración que están en programas de activación por el empleo. Hemos aprobado la tarifa joven, el abono transporte joven de 20 euros hasta los 26 años, ampliándolo, precisamente como para ayudar a las familias que antes pagaban 60, 70, 80, 100 euros, ahora solamente pagan 100. Aparte de eso, tenemos el descuento de familia numerosa que estamos aplicando, que es el 50% para transporte, para familias de más de 5 hijos y el 30% para familias de 3 hijos. Es decir, nuestra política tarifaria es de ayuda a las familias numerosas, así lo estamos haciendo, y esta campaña, pues de verdad, yo lo pongo dentro del interés que tiene por ir contra mí este grupo ultra talibán, absolutamente radical, pero que se dedica pues a mentir y a utilizar la buena fe de muchas personas que de buena fe pues han creído o ven el titular y realmente, claro, les parece escandaloso que se pudiera estar haciendo semejante cosa, que insisto, es radicalmente incierto. Nos quedan 2 minutos. Carmen, ¿te da tiempo a esa pregunta? No sé si tenías una pregunta corta que me has dicho. No, era esta, en la idea de que se ha centrado ya hoy el calendario y Sánchez sigue sin citar al PP. Es decir, ayer, aparte de engañar a toda la población que dijo que prácticamente era el PP. El PP, no, pero sí, pero y prácticamente dijo que el PP era el que no hablaba. Y anoche Hernando en la 13 nos descubrió que resulta que el día que fue Sánchez a la Moncloa, el primer día después de las elecciones, le dijo: yo quiero la presidencia del gobierno y la presidencia del Congreso.
Y le dijo Rajoy, pues tendremos que ver eso. Dijo, pues me voy. Entonces dijo, hombre, dijeron, vamos a esperar un poco porque, claro, a los 3 minutos parece un poco fuerte que acabe la reunión. Y se quedaron un poco más haciendo el paripé porque fue así. Entonces, con ese planteamiento, yo por eso es que insisto, o sea, no sé dónde ve Rajoy la posibilidad de que en algún momento el PSOE le tuerza el brazo a Sánchez, porque es que no lo veo, o sea, una vez... Que Sánchez pues tiene una aversión al Partido Popular y hacia los votantes del Partido Popular, yo creo que quedó claro en la campaña electoral cuando dijo aquella perlita de que se podía llegar a acuerdos con cualquiera, excepto con Bildu y con el Partido Popular, cosa que a mí me parece una ofensa absoluta. O sea, comparar, a ti te puede gustar o no el Partido Popular, pero comparar al Partido Popular con Bildu verdaderamente es algo francamente ofensivo. No obstante, yo pienso, todos nosotros, en cierto modo, mantenemos esa esperanza de que dentro del Partido Socialista, ¿Susana Díaz va a hacer algo? Bueno, quizá, ojalá lo haga. El resto de los varones yo lo veo más complicado porque lo cierto y verdad es que están gobernados con Podemos, con el apoyo de Podemos en Extremadura, en Castilla-La Mancha, en Asturias. La única que está gobernando con el apoyo de Ciudadanos es Susana Díaz. Pero lo cierto es que dentro del Partido Socialista hay voces importantes. El otro día escuchamos a Felipe González llamando al sentido común, al sentido de España, de lo que conviene a España por encima de los intereses personales de unos y otros, que es un amplio gobierno que dé estabilidad y que nos sitúe en la órbita de lo que está ocurriendo en Europa. Doña Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, le agradezco que haya querido estar una hora en este programa. Se le ha pasado la gripe, ¿eh? Ha venido usted que estaba y se le ha pasado al final la gripe. Me he venido arriba. Ni frenador, nada, es hablar de Pedro Sánchez y se le ha ido. No, esto es por la compañía y por estar con vosotros. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en el estudio. Si le parece, cuando haya nuevas elecciones, si es que hay nuevas elecciones, volvemos a hablar de este asunto. Me comprometo a venir siempre que queráis y además aprovecho para dar un abrazo muy fuerte a todos los oyentes de radio. Bueno, pues le agradecemos su presencia aquí, nos vamos a las noticias, les dan la última hora desde el Congreso y luego vamos a hablar nosotros para tratar de averiguar qué está pasando hoy, porque nos dijeron que las negociaciones eran por streaming, pero se les debe haber estropeado, Raúl, el internet. Vamos a las noticias y ahora comentamos lo que puede averiguar Ketty, Mariano, Montesinos, Miriam Muro y compañía. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es radio.